con 50 participantes creo que estamos en condiciones de empezar. Siempre esperamos 5 o 6 minutitos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo les va, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Hola, buenas ingeniero. tardes. Bien, bien, ¿cómo andan? ¿Bien? Vamos a seguir con el tema de potabilización que habíamos iniciado vez pasada, precisamente el viernes, con de los temitas que habíamos visto, de lo que es la calidad del agua potable, las distintas características, la eliminación de la turbidez por los procedimientos físico-químicos, coagulación, floculación, la posterior decantación, una vez que se desestabilizan esas partículas que electrostáticamente se rechazan. ¿Están viendo el contenido de las diapositivas? Sí, ingeniero, se ve perfecto. Gracias. Cuando hemos producido la decantación, quedan partículas, quedan algunos microorganismos, algunas esporas, pero fundamentalmente esos flocs químicos que nosotros después de la floculación, mediante la adición de los coagulantes, sulfato de aluminio, polielectrolito, etcétera, etcétera, no hemos podido remover con la decantación, lo hacíamos pasar por un manto granular, en ese procedimiento que llamábamos filtración, que terminamos de ver el viernes, y empezamos a ver la última etapa de este proceso, de esta fabricación del agua potable, alimento seguro, que el ingeniero civil tiene que dotar a la sociedad organizada, mediante la eliminación de lo que son los gérmenes patógenos. Es el proceso que se denomina la desinfección. Habíamos empezado a hacer una pequeña introducción, y vamos a repetir por aquellos que no estuvieron, y para no engancharnos, digamos, directamente en un tema. Unas 4 o 5 plaquitas vimos, y después veremos lo que es una parte de lo que es la unidad temática número 3, que son los procesos especiales, cuando tenemos que eliminar algún contenido de materia orgánica o inorgánica de muy pequeño tamaño. Lo hacemos por procedimientos de ultrafiltración, fundamentalmente por ósmosis inversa, cada vez más en auge dentro de los servicios de abastecimiento de agua. Y vamos a dar una introducción para desarrollarlo en forma completa el viernes próximo, Dios mediante, de lo que son el inicio de la unidad temática 5, porque se acuerdan que habíamos dicho que la unidad temática 4, que habla de todo lo que son los contenidos o repaso de la hidráulica aplicada a las conducciones, ya sea a presión o gravitatoria, eso lo ven como introducción en los trabajos prácticos. Entonces, cuando terminamos con esto, pasamos directamente a la unidad temática 5, donde tenemos todo lo que es la contaminación de los ríos y de los lagos, para ya después entrar en la larga unidad 5, que habla de los tratamientos de efluentes de forma convencional, ya vamos a ver por qué lo llamamos así, y después la unidad 6, el tratamiento de efluentes en forma natural mediante lagunas de estabilización. Pero bueno, esto es un poquito para ubicarnos en el contexto, ¿no? Cómo vamos desarrollando. Dijimos que esto está sacado de potabilización del agua, más allá que es digamos, un resumen de la bibliografía que ustedes tienen, pero simplemente esto es un resumen muy completo
Lo mismo que el otro que vamos a empezar cuando estemos por terminar la clase de hoy, está en otro apunte también específico, cosa que ustedes, después de haber leído los libros, si lo consideran necesario, para entender o ilustrarse un poquito más genéricamente, pero acá tienen todo lo que yo estoy dando y fundamentalmente resumido y concreto, lo que tiene que tener el ingeniero civil en estas unidades de tratamiento de aguas para consumo y de tratamiento de efluente, en orden a poder rendir las evaluaciones parciales de teoría. Las evaluaciones parciales de la práctica se rinden aparte, y bueno, las pautas se las da el ingeniero Gelinaza, el ingeniero Gil, ¿no? La gente que está en esa parte. Bueno, basta de prolegómenos y vamos a ir directamente a lo que es este proceso de desinfección, que ya habíamos iniciado, vuelvo a insistir, el viernes pasado. Acá tenemos que eliminar los microorganismos que producen enfermedades, lo que llamamos patógenos, pero no sus esporas. Esto recordémoslo muy bien. Las esporas, que tienen un tejido de quitina o de sustancias duras y resistentes a la acción química, no son destruidos por lo general. Por eso se requieren otro tipo de tratamientos, como el de la ósmosis que vamos a ver. Y si son esporas no bacterianas, parasitarias en efluentes, hay que utilizar metodología apropiada. Pero ahora, fundamentalmente, estamos hablando de lo que son las bacterias patógenas y los virus patógenos asociados a las bacterias, donde hay una correlación entre lo que son la destrucción, fundamentalmente química, de estos microorganismos bacterianos que producen enfermedades, patógenos, y la mortandad también de los virus que vienen asociados a esas aguas que están contaminadas, y que evidentemente al eliminarse uno hay una correlación de mortandad con los virus. Bueno, básicamente es prevenir enfermedades hídricas, que las hay muy graves, por ejemplo el cólera, y también evidentemente la hepatitis, poliomielitis, etcétera, etcétera, que son enfermedades virales no producidas por bacterias, pero que también están en las aguas, digamos, crudas, las aguas que vamos a potabilizar y que no se eliminan con coagulación, floculación en su totalidad, y tenemos que de alguna forma quemarlas. Digo quemarlas porque fundamentalmente el ozono quema porque es una molécula triatómica de oxígeno. Digo quemarlas porque el yodo y el cloro son halógenos que queman a esas bacterias que producen enfermedades. Entonces nosotros las eliminamos por esos procedimientos. Lo que decíamos recién, esta cantidad, digamos, de microorganismos, fundamentalmente bacterianos, se eliminan con esos procesos o procedimientos u operaciones unitarias de mezcla, coagulación, floculación, sedimentación y filtración, pero pasan varios, y las dosis infectivas generalmente, cuanto más peligrosos son más bajas, es decir, menos cantidad de organismos necesitamos por unidad de masa, por unidad de volumen o por unidad de masa corpórea del sujeto o de la persona que ingiere esto para producir una patogenicidad e inclusive la muerte. Por eso nosotros tenemos que siempre asegurar una desinfección posterior a estos procedimientos. Sobre todo, cuando no tenemos un buen aseguramiento de lo que es la sedimentación de los productos floculados, y cuando tenemos filtración rápida, que es efectiva, es eficaz, pero no tanto como la filtración lenta. Entonces, siempre no se puede llegar a eliminar esa desinfección química, pero no tanto o no sobre todo en lo que es a nivel de planta potabilizadora, sino como prevención en ruta, en las cañerías, mientras el agua desde las cisternas de reserva de la planta potabilizadora llega a los diferentes tanques de reserva o cisterna de los hogares, de las instituciones públicas, de los colegios, de las fábricas, etcétera, etcétera. Toda aquella población
organizada civilmente, a la cual el ingeniero civil la dota, ¿no?, de servicios o de obras edilicias, etcétera, etcétera, la que ustedes ven en toda la carrera. Y en este caso, un servicio. ¿Qué servicio? Ni más ni menos que darle el elemento vital, que es un alimento sin el cual no se vive. Un agua potable que sea segura. Bien. Vamos a... Estos microorganismos obviamente tienen similitudes de partículas. Ustedes fíjense en la comparación. Un microfloc que nosotros hemos coagulado con partículas de arcilla, de alrededor de 2 micras, tienen un tamaño similar a la bacteria de la salmonela, de 0,8 a 2 micras. La Escherichia coli, que es la de la materia fecal, propiamente dicha, que indica la contaminación fecal, puede llegar a tener hasta 1 micra. Y fundamentalmente hay otros floc de mayor tamaño. Los virus son décimas de micra. Por ejemplo, el de la gripe, el influenza, no sé el COVID, andará por ahí, pero el de la gripe influenza tiene esa característica de 1/10 de micrón, de 10 a la menos 6 metros por 0,1. Y el virus, por ejemplo, de la poliomielitis, que es una enfermedad hídrica, una patología que con la vacunación, etcétera, etcétera, desde hace muchas décadas ya se ha erradicado, afortunadamente en casi todo el mundo, tiene 0,025 micras de tamaño. Como para comparar, fíjense, por ejemplo, la kaolinita, que es la base de las arcillas, tiene entre 0,5 y 1,5 micras de tamaño. Esto es como para que tengamos siempre valores referenciales. Vimos este gráfico donde decíamos que si en abscisa tenemos los porcentajes de remoción de bacterias de un agua coagulada, sedimentada, y la turbidez en el eje de las I, en el eje de las ordenadas, para las distintas familias de coliformes, de Escherichia coli, de enterococos, estos son los que producen las enfermedades pulmonares, a medida que yo desciendo en la turbidez, eficientizo el porcentaje de remoción o de mortandad de esos microorganismos enterococos, Escherichia coli, cólera, vibrio colérico, etcétera, etcétera. ¿En qué se mide esto? Lo dijimos el viernes pasado, lo repetimos. Número más probable, NMP, número más probable. ¿Qué es el número más probable? Cuando se hace un ensayo en laboratorio para determinar el contenido o la cantidad de esos microorganismos, es un valor estadístico, no es exacto. Ustedes recuerden que la única ciencia exacta es la matemática. Todas las demás, de la física para abajo, y mucho más la ingeniería, es una ciencia aproximada. En esta rama de la microbiología asociada a esta ingeniería hidráulica de la descontaminación del agua, nosotros trabajamos también con valores estadísticos muy aproximados, absolutamente aceptables. Es como cuando nosotros con dimensiones o con aceleraciones sísmicas estamos redondeando, evidentemente el valor absoluto exacto no existe en las ciencias aproximadas o en las ciencias empíricas, y este número más probable de bacterias, por ejemplo enterococos, Escherichia coli, número más probable, le hablo de los tubos de ensayo porque cambian de color, no interesa, es un procedimiento que manejan los químicos. Nosotros tenemos que interpretar esto. ¿Cuántas bacterias hay en la 10ª parte del litro? En 100 mililitros. Entonces vemos que a medida que nosotros con una buena coagulación, floculación, decantación y filtración bajamos en este eje de ordenadas la cantidad de turbidez, vamos a eficientizar la cantidad de microorganismos muertos, por eso nos desplazamos hacia la derecha en el sentido positivo de esa cantidad, número más probable, de bichos, de bacterias, cada 100 mililitros, que es la unidad con la cual eso se mide. Bueno, nosotros decíamos que si nosotros tenemos un buen proceso de coagulación, por ejemplo, el sulfato de aluminio, o el polielectrolito, más excelente todavía, mucho más caro, pero el sulfato de aluminio basta y sobra. Nosotros, evidentemente, si no tenemos un proceso de coagulación, todas estas, digamos,
eficiencias en mortandad de microorganismos patógenos que nos van a producir enfermedad si tomamos un agua contaminada, se pueden reducir hasta un 20%. ¿Por qué fundamentalmente? Porque los investigadores, ¿no?, de esta rama de la ingeniería han encontrado que las partículas de arcilla absorben, no se olviden nunca que la partícula de arcilla, que es un feldespato caolinizado, una partícula muy, muy pequeña, ustedes lo asocian mucho más a lo que es la mecánica del suelo, por la plasticidad, por la conductibilidad hidráulica, etcétera, etcétera, pero veamos que son partículas electrostáticamente cargadas negativamente, absorben, es decir, atraen, pegan grandes cantidades de microorganismos, fundamentalmente virus. Entonces, básicamente, cuanto menos tengamos de esa turbidez, por un buen uso de un buen coagulante y una buena filtración precedida de la decantación o de la sedimentación, todo esto lo van a ver en el trabajo práctico número 4, nosotros estamos optimizando este proceso. Ahora bien, ¿qué otros factores influyen en un buen proceso de desinfección, de quema, de eliminación de esos microorganismos que me producen enfermedad, que son indeseables y que yo debo eliminar? Bueno, básicamente otro de los factores que químicamente regulan al agua es el potencial hidrogeniano o pH. Básicamente sabemos que pHs elevados de la neutralidad es 7, pero cuando superan 8,5, 9, 9,2, 9,5, los destruyen. Ya por encima de 11, sumamente alcalino, la inactividad es superior al 99,9%. Pero nosotros no podemos entregar un agua con esas características de basicidad, porque no es admisible, aparte es perjudicial. Entonces, dentro de esos valores cercanos a la neutralidad, entre 6 y 8, o 6,5 y 7,5, nosotros nos manejamos, y como no tenemos esa capacidad de subir el pH, porque tornaría el agua totalmente más peligrosa que con los microorganismos, nos recuerden que no solamente es perjudicial para los tejidos, la acidez, sino también la alcalinidad elevada, excesiva. Entonces tenemos que utilizar desinfectantes. Bien. ¿De qué se trata la desinfección? De eliminar bacterias o microorganismos patógenos que producen enfermedades. Una esterilización sería eliminar todas las formas de vida, pero no todas las formas de vida producen patologías en la ingesta de ese alimento o agua potable. La desinfección apunta a la eliminación lisa y llana de solamente los microorganismos patógenos o productores de enfermedad. Entre ellos, ya lo hemos mencionado en las primeras clases, tenemos a nivel de las familias bacterianas la salmonela, la shigella, el vibrión colérico, el vibrión coma, Yersinia, me interesan los nombres para que lo sepamos, la Escherichia coli, que indica contaminación fecal. O sea, ahí ha habido una deyección humana o animal en ese río, o en ese acuífero subterráneo del cual yo estoy alumbrando, con bomba, o por su urgencia natural, porque se ha contaminado con alguna napa, o porque ha habido un pozo absorbente cerca, si es agua subterránea, etcétera, etcétera, o si es un agua superficial o un agua de un lago, porque alguien está descargando efluentes cloacales donde aparecen estos microorganismos. Dentro de los protozoos, recordamos de la biología, tenemos amebas, giardia, Cryptosporidium. El Cryptosporidium, yo les mencioné que si bien los países desarrollados no tienen inconvenientes de parásitos, este protozoario, que no es un parásito, se halla y les trae muchos problemas. Pero existen formas mecánicas de eliminarlo. Dentro de los virus, hepatitis, poliomielitis son los fundamentales que vienen en el agua potable, cuando no es tan potable, obviamente, ¿no? Y después están, sí, los parásitos, trematodos, esquistomas, ascaris, distintas familias que no conviene mencionarlo. Ya vamos en la unidad 5, vamos a ver toda la familia de parásitos que la Organización Mundial de la Salud
nos pide eliminar cuando esos efluentes los vamos a utilizar en riego. Y ahí trabajamos mano a mano con los ingenieros agrónomos. Esa es una forma de decir, porque en realidad el que calcula el acre y todo es el ingeniero civil, aunque ellos están entrenados para todo lo que es riego, drenaje, ¿no? Pero bueno, ese es un proceso de hidráulica aplicada, donde nosotros, desde el punto de vista sanitario, que es lo que se ve en esta materia, eliminamos esos parásitos, eliminamos esos microorganismos, para irrigar, para que esos efluentes no los volquemos a lagos, a ríos, y aprovechar en zonas desérticas como la nuestra, el recurso hídrico escaso que hemos utilizado para que la gente consuma, lave, etcétera, etcétera, y retorna a las cañerías cloacales y se depura en una planta depuradora de efluentes cloacales, y después el líquido, como yo siempre les digo, aunque sea en forma, parece grotesco, pero es real, el líquido no desaparece, y lo digo así porque realmente muchos proyectistas, muchos ingenieros, se creen que el problema se acaba cuando llegaron con la cañería a conducción a gravedad, la cañería de cloaca, llegaron a la planta potabilizadora, depuradora de efluentes, al barro activado, a lo que fuera, a la laguna de estabilización, y se olvidan del proyecto, del problema. Ese líquido tiene que ser derivado a algún lado. Y si el Departamento General de Irrigación, que es la autoridad máxima hídrica de la provincia, no permite que volquemos a cuerpos receptores líquidos, superficiales o subterráneos, porque tampoco nos permite que infiltremos en napas, tenemos que utilizar en riego. Pero es un tema que veremos en su momento. Bueno, esto también lo dijimos, pero nunca está de más recordarlo. Sobre todo es un tema que en los parciales siempre está presente porque forma parte de lo que es la acción del ingeniero ingeniero civil, previniendo enfermedades. ¿Qué condiciones tiene que tener un desinfectante ideal? Nosotros no estamos en lo ideal, estamos en lo real, pero lo real se tiene que aproximar a todas estas pautas con el mayor porcentaje de eficiencia posible. Tiene que tener una capacidad de destrucción de microorganismos que sean necesarios, no matar todo, pero matar lo que produce enfermedad. El cloro, el yodo, el ozono cumplen con eso, sobradamente, dentro de lo que son los procedimientos químicos. Dentro de los procedimientos físicos, radiación ultravioleta, alrededor de 250 nanómetros de longitud de onda, el lambda, recuerdan, en el sinusoide, es también destructivo del ADN de las células bacterianas o virales que producen enfermedades. Pero no asegura las otras propiedades que están abajo y que son importantísimas. Otra característica del desinfectante para que sea ideal o para que sea utilizable es que esta labor en condiciones de temperatura, lugar y en un tiempo determinado se debe poder materializar concretamente. Es decir, no puedo pretender que la temperatura esté por encima de 50 grados, no puedo pretender que el desinfectante esté 10 horas, 15 horas en contacto con el agua, porque materialmente el lugar de mezcla daría un volumen en función del caudal que yo potabilizo, y eso es función de la dotación, de la cantidad de personas a las cuales yo voy a suministrar esa agua, de valores racionales. Entonces, fundamentalmente, tiempo, temperatura y fundamentalmente dónde yo lo voy a efectuar. Otra de las características, no debe hacer tóxica el agua. Una cosa es que mate microorganismos que producen enfermedades, otra que produzca toxicidad para los consumidores, empezando por los seres humanos, y también agua, por ejemplo, de consumo animal, y que después el hombre va a también de alguna forma consumir. Tampoco le tiene que otorgar sabor ni olor. Decíamos que el agua potable no solamente es la que carece de sustancias inorgánicas de distinto tamaño, sustancias orgánicas de distintos tamaños y materia viva que produzca enfermedad, sino también ser aceptada organolépticamente, es decir, por los sentidos, vista, olor y sabor, para que sea potable. Puede no producir enfermedad, pero si está turbia, siempre está el riesgo de que si está turbia, decíamos recién, esté algún virus, alguna bacteria adherida al granito de arcilla, pero bueno. Y puede, cuando hay olor, generalmente la cosa es bastante difícil, pero puede darse en algún caso que haya turbidez, que tenga alguna
alguna cuestión, pero no produzca una patología directa en el ser humano. Sin embargo, no tenemos por qué nosotros considerar alimento seguro a esa agua potable que tiene sabor, tiene color, etcétera, etcétera. Esto pasa mucho con las aguas salinas, ¿no? Obviamente, sobre todo el acuífero secundario y terciario contaminado de la zona este, norte, noreste de la provincia, por hablar de nuestra provincia, en todo el resto del país, bueno, zona mediterránea, etcétera, etcétera, tiene que tener esas características. Otra es que ese desinfectante químico tiene que ser de fácil obtención, obviamente, y eso le da características de economicidad, o sea, eso le otorga el carácter de barato, de que se manipule sencillamente, no necesito una planta específica, una planta nuclear yo para poder producir una desinfección. Tiene que haber gente medianamente capacitada que va a desinfectar. Otra de las características es que la determinación de la concentración de ese desinfectante, una vez que sale de la planta potabilizadora y recorre 50, 100 kilómetros, 20 kilómetros, lo que sea, hasta llegar a la casa de ustedes, en cualquier momento en ruta o en la canilla que tienen ustedes en la línea de edificación, que vienen los inspectores, sacan una muestrita y deben rápidamente determinar, si quieren saber si hay microorganismos o no, se lo tienen que llevar al laboratorio. Pero en ruta, la gente de los servicios tiene que rápidamente determinar, y en forma barata, económica, con un reactivo, si yo tengo cloro en red. ¿Por qué? Porque se exige una cantidad, lo decíamos, 0,5, 0,7, algo me preguntaban la vez pasada, como para asegurar que desde la cisterna de la planta hasta el tanque de reserva o la cisterna de la escuela o de lo que fuera, si hay alguna intrusión de líquido cloacal, si hay alguna rama de contaminación, sea inmediatamente inertizada, neutralizada por esa cantidad de desinfectante remanente que quedó. Y eso está absolutamente, digamos, relacionado con el último punto, que es uno de los más importantes. Tiene que tener un efecto residual. ¿Para qué? Para proteger el agua que se encuentra en red hasta que llega al consumidor. Hablábamos del ozono, bien. Hablábamos de la ósmosis inversa, bien. Hablábamos de la radiación ultravioleta, sí. La electrodiálisis, sí. Son todos procesos perfectos. ¿Eso matan los bichos, las bacterias y los microorganismos virales, patógenos? Sí. ¿Pero aseguran efecto residual? No. Entonces, ¿qué hacen en algunos países donde no desinfectan? Porque el cloro también en presencia de materia orgánica genera subproductos que, lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo, son potencialmente carcinogénicos. Pueden mutar células y derivarse en cáncer en algunos casos. Concretamente los trialometanos y los organoclorados. Por eso todas las normas de agua en todos los lugares del mundo tienen valores máximos estipulados. Entonces, ¿qué hacen esos países que no usan? Bueno, desinfectan físicamente o utilizan, como los yanquis usan mucho, el ozono o el carbono activado en Italia, o en España, en Alemania, todo lo que es la Europa central, pero después para asegurar el valor residual colocan cloro. ¿Y por qué hacen esto? Para colocar menos cloro, porque el cloro que usan es para que quede en la ruta como residuo 0,5, no es la concentración que echan para matar a todo el bicherío cuando recién sale del filtro. Bueno, esto se mide en porcentajes de organismos muertos dentro de un determinado tiempo, a una determinada temperatura y a un pH prefijado. Las esporas de bacterias que son más resistentes, o bacterias vegetativas, que son más sensibles a agentes desinfectantes, son más fáciles de remover, pero cuando están esporuladas, se complica y hay que utilizar otros procesos. Mencionábamos la ley de Chick, donde esa ecuación diferencial ordinaria quedaba con signo negativo porque es mortandad, se disminuye el valor, ¿no? La derivada primera del contenido o del número de microorganismos respecto del tiempo, que no es ni más ni menos que una velocidad de muerte, es directamente proporcional a la constante de desinfección, que depende del líquido, agua, y depende del desinfectante, cloro gaseoso, cloro en solución acuosa, etcétera, etcétera, una lavandina concentrada, por decir, hipoclorito, solución acuosa de hipoclorito de sodio,
o gas cloro, ¿no?, que yo inyecto al agua, eso por n. Esto está diciendo que la velocidad es directamente proporcional al contenido de microorganismos en el instante t de valor n. Si nosotros integramos o resolvemos esta elemental ecuación diferencial ordinaria de una sola variable independiente, vamos a tener en cuenta que, o vamos a ver que cuanto más microorganismos haya, más rápidamente se produce, por la proporcionalidad directa, la disminución, la muerte, el valor negativo de esta ecuación. Esto es lo que se conoce como la ley de Chick, que nosotros lo utilizamos mucho en agua, el ingeniero civil. Bueno, la velocidad de desinfección, evidentemente, es una velocidad que, evidentemente, la totalidad de microorganismos para llegar a un valor cero nunca se alcanza, pero nosotros hablamos de determinados porcentajes, ¿eh? Y fundamentalmente, a ver, la ley de Chick tiene una ley de variación lineal, o sea, ¿no?, es esta recta. Esto es nada más que una referencia teórica, ¿no?, porque el ingeniero es un profesional que tiene que saber los porqués. Esta es asimilable a esa ecuación diferencial donde el orden es 1, evidentemente. Pero hay muchas experimentaciones donde se han verificado algunas desviaciones para arriba o para abajo de esta relación entre el número de microorganismos que quedan después de la mortandad y el n sub 0, siempre es inicial el sub 0, al inicio, antes, cuando sale del filtro, cuando nosotros empezamos la desinfección, en función del tiempo, que hace que esta ley de variación no sea lineal. Pero bueno, eso es una exquisitez para los investigadores. Realmente nosotros, aplicando la ecuación de orden 1 o directa, para suponer efectos, como en casi todos los principios de la física mecánica que nos gobiernan, no digo la física relativista, pero en la física en la cual nosotros nos movemos, es absolutamente manejable con una proporcionalidad directa para una ecuación diferencial de primer orden. Bien, el tiempo. Bueno, dentro de los factores, la concentración y el tiempo. Si nosotros, básicamente, el tiempo de contacto en el cual están las chicanas de cloración, lo van a calcular en el práctico 4, está en contacto el cloro, generalmente gaseoso, para grandes caudales no se usa la solución de hipoclorito, la mezcla que es una especie de lavandina concentrada, nosotros vemos que es proporcional a una constante de desinfección, K, que depende del desinfectante, cloro, yodo, lo que fuera, la concentración C del desinfectante y el coeficiente de la eficiencia o ineficiencia, como lo queramos considerar, del bactericida. Esto es para que veamos que hay una proporcionalidad inversa respecto a la concentración del desinfectante. Cuanto mayor, menor tiempo y viceversa. Es algo lógico, intuitivo. La temperatura, y sí, la vieja ley de Arrhenius, que habrán visto en química, sigue gobernando todos los procesos, fundamentalmente los procesos biológicos, como es esto, porque acá estamos matando, quemando, oxidando seres vivos, pequeñitos, que matan a la gente, la enferman, sí, pero no deja de ser una rama de la microbiología aplicada, en la biotecnología, como se dice en esta rama de la hidráulica aplicada de la contaminación. Y esa constante de desinfección o de mortandad por temperatura depende de la constante determinada a 20 grados Celsius de un factor, que en este caso acá ya está determinado, que es depende del agua y de las variaciones de temperatura, a la T menos 20. Esto ya está considerado en este tita la temperatura para pasar, porque ustedes recuerdan que está en grados Kelvin, para pasar a grados Celsius. Así que directamente meten ustedes la temperatura del líquido, 20, 30, 40 grados, depende de la latitud que estén, y esto directamente se da. El pH, bueno, decíamos, los desinfectantes tienen rangos donde son de eficiencia máxima. Si se exceden esos rangos, la eficiencia empieza a decaer. Número y tipo de microorganismos, la concentración y el tiempo de exposición para matar a una determinada cantidad de microorganismos. Así, ¿cuánto cloro mezclo?
¿Cuánto tiempo lo tengo que tener en contacto? 15, 20, 30 minutos, más no porque sería irracional. Para matar una determinada cantidad de microorganismos, es lo mismo para una cantidad mayor o menor. Fíjense, es un principio biológico que acá en esta matemática aplicada nos lleva a nosotros a decir, es indistinto. Yo tengo que tener para esa rama, para esa salmonela, para ese virus de influenza, para ese vibrión colérico, que es otra bacteria, para Shigella, etcétera, etcétera, tantos minutos y una concentración de cloro activo de tanto, 15%, 20%, 12%, lo que sea, solución acuosa. Entonces, es un aspecto que es importante. ¿Ya? Cuando hagan el cálculo lo van a ver. Bueno, ¿cómo desinfectamos nosotros? Bueno, evidentemente hay muchos procesos naturales. La primer desinfección natural es por el sol. Es lógico. El ADN de los microorganismos se desnaturaliza cuando nosotros estamos en presencia de radiación infrarroja, pero fundamentalmente radiación ultravioleta. Pero evidentemente esto, como hacían por ahí los romanos, o en algunos lugares, esto es nada más que anecdótico. Otras veces se hace con temperatura, sí, en la pava, etcétera, etcétera. Pues una planta potabilizadora, tenemos que eliminar los microorganismos de grandes caudales y fundamentalmente asegurarle un valor remanente. Pero bueno, los agentes físicos, los rayos ultravioletas entre 2000 y 2950, yo le decía 253, yo les hablaba no en Astron, como es acá, 10 a la menos 10, sino en nanómetros, 10 a la menos 9, pero bueno, no interesa, es la longitud de onda, digamos, de la luz que viene con el sol. Entonces eso lo elimina, el calor, la ebullición. Pero lo que nosotros tenemos que usar son agentes químicos, ozono, cloro, bromo, yodo, etcétera, etcétera. Hablemos del cloro. Hablemos del cloro. El cloro es el desinfectante más ampliamente utilizado, reúne todas las condiciones mencionadas anteriormente, que decíamos, economicidad, practicidad para usar, asegurar valor remanente, eliminar todas las formas de vida que producen enfermedad o patogénica, etcétera, etcétera. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Bueno, a concentraciones elevadas es corrosivo. En las plantas de tratamiento se debe tener cuidado en esta etapa, sobre todo si es cloro gaseoso, ¿no? Porque evidentemente es muy corrosivo, es muy irritativo, quema. Creo que se los dije, pero bueno. En la Primera Guerra Mundial, la que se denominó la Guerra de las Trincheras, una de las formas de matar precisamente en la trinchera, porque tiene un peso específico mayor al del aire, era arrojar cloro gaseoso. Entonces se deslizaba por el suelo, bajaba cuando estaban los soldados en la trinchera, en esas zanjas, y los quemaba vivos. Bueno, eso es para decir, es muy peligroso. Hay que manejarlo con cuidado. Todo una ingeniería y seguridad laboral que se debe tener en cuenta. ¿Le da un cierto sabor al agua? Sí, alguno de ustedes me preguntaba por ahí, dentro de los límites que permite la Organización Mundial de la Salud, que es alto, 4, 3 y pico, se siente, se percibe el sabor. Pero bueno, esto en algunos países lo consideran ese sabor, que de ninguna forma produce algún tipo de patogenicidad, se considera como garantía de que se está consumiendo agua desinfectada. Pero en definitiva para eso están los reactivos que yo les decía. Tiene que venir el operador a la vereda de mi casa y determinar cómo se elimina. Bueno, forma subproductos con la materia orgánica. Los trialometanos, CHX3, no interesa la fórmula, tampoco es una fórmula química, es una notación científica de la química. O cloroformo. Para comprar, si no sé qué quieren comer hoy día. Pizza, comprar. Eso es, por favor, silencio. No hacer los panchos con esas salchichas, pero bueno. Bueno, pero hay que comprar. Señores, están muy preocupados en lo que van a cenar, problema de ustedes. No interrumpan la clase, por favor, silencien. Tengan un poquito de respeto. Bueno, el cloroformo, los trialometanos, son cancerígenos. Se hace la prueba en roedores, en distintos animales, pero eso
produce una patogenicidad carcinogénica, que lo dice la Organización Mundial de la Salud, es perjudicial. Entonces, el Código Alimentario Argentino limita los trialometanos THM en 100 microgramos por litro. Bueno, también se forman otro tipo de ácidos, los ácidos cloroacéticos, los acéticos. Recuerden que por la tabla periódica el cloro es un halógeno, y de tal forma que esto sí ya es qué es lo que pasa en el agua. El cloro más el agua, la molécula de cloro, en este caso gaseosa, ingresa al agua y forma ácido hipocloroso más un catión de hidrógeno más un anión de cloro. Y después esto se disocia en el ion hipoclorito, oxígeno, cloro, y esto. A ver, yo mezclo cloro con el agua, se forma primero este producto y después este se descompone o disocia en este. ¿Y qué características tiene? Estas especies, ácido hipocloroso, ion hipoclorito, son los que se denominan cloro residual. Tengamos en cuenta que en una primera etapa, entonces el tiempo que tiene que estar ahí actuando, es 100 veces más efectivo, más mortal para los microorganismos que este. Entonces tengo que darle un tiempo menor para que se forme este y no se alcance de disociar este en este. Por eso vemos la fórmula química. Pero también, en presencia de amoníaco NH3, este compuesto que veíamos recién, que era el hipocloroso 100 veces más efectivo que el ion hipoclorito, forma monocloramina, dicloramina y tricloramina. Aspectos que son importantes para cuando nosotros vamos a analizar el famoso gráfico del cloro. Entonces, este cloro combinado, o cloro residual combinado, es el que a mí me interesa cuando yo voy a producir la desinfección. Bien, entonces ya como resumiendo, antes de ver el gráfico, se divide en cloro residual libre o cloro residual combinado. El cloro residual libre decíamos que era o ácido hipocloroso, que tiene una efectividad relativa 1, y el ion hipoclorito tiene una efectividad de mortandad 1 sobre 100, o sea, la centésima parte de este. Este es el residual libre, vuelvo a insistir, apenas yo echo el cloro y se mezcla con el agua. Cuando viene amoníaco, porque por lo general si yo estoy echando cloro, ¿qué significa? Que hay bacterias. Si hay bacterias patógenas, humanas, por supuesto, es porque alguien está efectuando una descarga de deyecciones humanas, de materia fecal. Entonces siempre aparece NH3. Las orinas humanas tienen gran contenido de amoníaco. Cuando se combina el residual combinado, o sea, el cloro forma un residual combinado con ese NH3, forma la tricloramina, la dicloramina y la monocloramina. Con esas efectividades, 1 en 80, 1 en 150. Esto en realidad se utilizaba mucho, una provincia de la Argentina, que no vamos a mencionarla, donde desinfectaban con aminas. Eso no es muy saludable, que digamos, ¿no? Pero bueno, les daba su rendimiento, ahorraban cloro. Yo escuché a los mismos operadores dando cursos ahí en Buenos Aires y decirlo. Realmente ni sabían lo que estaban diciendo porque los comprometía. Pero bueno, en algún momento se usaron las cloraminas. Las cloraminas tienen que ser eliminadas, por eso vamos a ver en el gráfico, porque pueden producir algunas secuelas. Bueno, hay que ver el gráfico que representa la dosis de cloro con los cloros residuales. Entonces vamos a analizar lo que es la curva de demanda de cloro, fundamental para nosotros en la ingeniería sanitaria. Tiene una fase 1, ya vamos a ver el gráfico, ¿no? Tiene una fase 1 donde el cloro reacciona con los agentes reductores del agua. Cualquiera de los agentes reductores, de potasio, etcétera, etcétera. No interesa, es una fase inicial que prácticamente no es muy significativa. En la fase 2 seguimos agregando cloro y reacciona con el NH3, con ese amoníaco que viene del agua, con algo de materia fecal, si no, no tendría coliformes fecales, si no, no tendría vibrión colérico, etcétera. Viene de alguna deyección humana de personas que están enfermas, si no, no aparecerían, si no, no debería yo echar cloro, pero forma las cloraminas, mono, di, tricloramina.
sigo echando cloro, no paro ahí como hacían esos que yo les comentaba recién, y reacciona con todo el amoníaco, quema, destruye todo el amoníaco, y junto con el amoníaco las bacterias patógenas, por supuesto, para eso estoy echando cloro. Y una vez que yo he eliminado todas las aminas, todo el resto pequeño de materia orgánica, todos los microorganismos, todo lo que siga echando se transforma en cloro residual libre. Entonces, fundamentalmente este es el gráfico que está en el Jairo Romero Rojas y por supuesto en toda la bibliografía, pero en el apunte lo tienen bien explicadito como yo se los he mostrado acá, donde tenemos en el eje de ordenadas o de la CI, el cloro residual, lo que va quedando. Y acá en abscisa lo que yo le voy echando, lo que yo voy añadiendo. En litros si es una solución acuosa, lavandina concentrada, o abriendo, cerrando más la válvula del tanque donde está el cloro gaseoso. Se produce esta destrucción de los compuestos reductores y a partir de ahí empieza a aparecer cloro residual. Con el NH3 forma organoclorados y cloraminas. Estos valores tienen que ser bajos. Y las cloraminas también relativamente, pero el amoníaco no es tan complicado formando cloramina, porque si yo sigo echando cloro, me sigo desplazando hacia la derecha, si aumento miligramos por litro de cloro, siempre vean las unidades, si se les pide este gráfico, vean bien, no solo que va en el eje de las Y y de las X, sino las unidades de concentración. Bueno, miligramos por litro, acuérdense, partes por millón, miligramos por litro. Entonces, fundamentalmente, yo llego a este valor donde ya todo el cloro residual libre ha destruido los organoclorados y las cloraminas que son perjudiciales. Y termino de acá ya de quemar, de matar, de eliminar esos compuestos organoclorados y por supuesto todas las bacterias, todo el bicherío patogénico. A partir de este breakpoint o punto de quiebre, todo el cloro que yo sigo echando, me voy desplazando hacia la derecha, estos son valores referenciales, me voy desplazando hacia la derecha, pero como ya no hay nada para eliminar, ni reductores, ni organoclorados, ni aminas, ni bacterias, ni virus, todo lo que yo sigo agregando es cloro residual libre. Libre, porque ya dejó de combinarse porque no hay materia orgánica. Materia orgánica muerta y materia orgánica viva, que son los microorganismos. De tal forma que la demanda de cloro es igual a la dosis de cloro, los miligramos por litro que yo estoy poniendo en abscisa 0,5, 0,7 en el eje de las X, menos el cloro residual, evidentemente. Bueno, básicamente hay otras formas de eliminar el cloro, la luz solar, las sustancias inorgánicas, el nitrógeno. Bueno, hay diferentes formas. ¿Cómo se controla esto? Y bueno, evidentemente la EPA, la Agencia de Protección Ambiental Americana, da distintas tablas para distintas temperaturas, que son estas que se las muestro nada más que como valor referencial. Y el control de la cloración, bueno, se hace en función del tiempo de contacto, eso se calcula, y no es significativo, no viene al caso tampoco, porque lo van a ver en el práctico 4, no vamos a nosotros a dar 2 veces lo mismo, y hay que controlar la cloración. Lo que decíamos recién, en ruta, llega a la casa de ustedes, está llegando un valor remanente de cloro para asegurar cualquier contaminación, y sí, se puede hacer con distintas sustancias. Tradicionalmente siempre se usó la ortotolidina, que era un reactivo que a la muestra, que usted abre la canilla, pone un tubito de ensayo, mezcla con ortotolidina y se ponía amarillo. Si se ponía amarillo es porque había cloro. Ya no se utiliza más porque tenía algunos, digamos, para el operador, algunos riesgos de utilizar esa forma, digamos, de determinación. Ahora usan el arsenito y otras sustancias. Y básicamente nosotros podemos utilizar, aparte del cloro, el yodo, el bromo, la plata, la luz ultravioleta, pero esto no. A ver, hay todavía una planta en Alemania donde utiliza metales nobles, donde fundamentalmente es oro y plata, eso es de otra época, eso no. Fundamentalmente el bromo también,
el yodo, en algunos casos, la luz ultravioleta, pero no le otorgan un valor remanente. Entonces, fundamentalmente, si yo quiero eliminar en una instancia con un proceso de ósmosis, con un carbón activado, con yodo, bromo, ozono, etcétera, etcétera, o con luz ultravioleta, está bien, lo puedo hacer, pero después tengo que echar cloro para que en la ruta, el ozono, la molécula triatómica de oxígeno, en la ruta se pueda llegar a, es decir, en la cañería, en los kilómetros y kilómetros de recorrido de la planta a la cañería, llegue esos valores. Bueno, terminamos las etapas de lo que es la potabilización convencional, elemental, que es un proceso físico y químico. Físico, ¿por qué? Porque yo voy a eliminar materia materia sólida, orgánica e inorgánica de pequeño tamaño, con adición de productos químicos. Y también es química porque estoy utilizando coagulantes para inertizar las cargas de rechazo, que son las cargas, esas que decíamos, la neutralización de las partículas, y también todo lo que es el proceso químico de la desinfección, que es lo que acabamos de ver. Entonces, fundamentalmente, nosotros tenemos que eliminar todas esas partículas, todas esas formas de vida perjudiciales para el hombre con un proceso de potabilización convencional. Pero ¿qué pasa? No todas las partículas, sobre todo las de muy pequeño tamaño, se van a eliminar con la coagulación, primero desarenado, desripiado, como tienen ahí en el río Mendoza, ahí en Luján, antes de llegar a las plantas, ¿no? Con esas pequeñas presas que tienen. Después desarenan. Después tienen que sacar la arcilla. Y bueno, para eso, sulfato de aluminio, polielectrolito, coagulación, floculación, etcétera, 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 decantan. O sedimentadores. Y después filtran. Y después, por todos los que pasaron, sobre todo los microorganismos, desinfectan. Prioritariamente o fundamentalmente en nuestra zona con cloro. Y si no estamos en esta zona, siempre se le agrega cloro para el valor residual. ¿Qué es lo que básicamente nosotros tenemos que ver? Cuando las partículas son relativamente bajas de tamaño, nosotros tenemos que eliminarlo. A ver, el agua que elimina, o mejor dicho, el proceso que elimina en el agua las partículas muy pequeñas, puede llegar a valores prácticamente sin ningún tipo de partículas que se denomina agua destilada. No busca esta rama de la ingeniería civil, o de la biotecnología, o de la ingeniería ambiental, como lo quieran llamar, que se ocupa de dotar de propiedades seguras al alimento agua, de llegar a que no tenga ninguna sustancia. El agua destilada, qué sé yo, para las baterías, no sé, para qué, pero no es para consumo humano. Pero, cuando son muy pequeñas y tenemos que eliminar, y sobre todo son muy pequeñas y muy perjudiciales, tenemos que utilizar el proceso de ósmosis inversa. Proceso que, como un prolegómeno, les voy a comentar, este es un tema corto, pero muy, muy importante para el ingeniero. Se utiliza mucho. Acá por idiosincrasia y por otras cuestiones que no vienen desde el punto de vista académico que yo lo mencione, no se utiliza todavía mucho acá en los grandes operadores de la provincia. Salvo pequeños operadores, ¿no? Ahí frente al Dalvian y otros emprendimientos, o en el sur de la provincia, etcétera, etcétera, operadores de empresas constructoras grandes que han hecho urbanizaciones importantes, o algunas cooperativas de mayor o menor importancia en la zona rural de la provincia, lo utilizan. Me estoy refiriendo a lo que es fundamentalmente los servicios más grandes de la provincia. Por una idiosincrasia, lo vamos a dejar ahí. Pero en lo que es la zona rural del resto del país, Santa Fe, Córdoba, sur de la provincia de Buenos Aires, la parte rural, se trabaja perfectamente con esto. Se trabaja perfectamente, ¿por qué? Porque
cuando hay arsénico, cuando hay flúor, cuando existen sustancias que son altísimamente tóxicas, venenosas y mortales, y no tengo otra forma de sacar agua, lo tengo que utilizar, porque para eso existe la tecnología, es como querer seguir usando velas, estando el aprovechamiento de la energía eléctrica. Bueno, hay muchos que parece que la ingeniería la tratan así, ¿no? Pero bueno, es por otros motivos. Eso en cuanto a esas zonas de Tucumán, en todo lo que es el área, La Pampa, ingenieros civiles y químicos de primerísimo nivel trabajan con esto, un procedimiento sumamente sencillo. Pero no nos quedemos con que lo usan los pobres que están en el campo, qué sé yo, y no tienen otra cosa. Ustedes saben que una de las empresas de potabilización y tratamientos de enfrente, pero sobre todo potabilización, el tema de tratamiento de enfrente es otro cantar, del país y de Sudamérica es AISA, Agua y Saneamiento, de Buenos Aires. Era la antigua Obras Sanitarias de la Nación, que absorbió parte de Obras Sanitarias de Buenos Aires, OSBA. Bueno, esto le dio un vuelco tecnológico y profesional desde que estuvieron en algún momento los franceses, no es lo mismo que pasó acá, al contrario, es inversamente proporcional, pero que fundamentalmente hay zonas, Virrey del Pino, no es precisamente una zona rural de Santa Fe o de Córdoba pobre, no, en Buenos Aires. Hasta hace 2 o 3 años tenían una población servida de más de 500.000 de habitantes, o sea, una gran población, digamos, una gran exigencia para eliminar solutos o partículas muy pequeñas que producen enfermedad, inclusive muerte, y lo utilizan los profesionales de esa gran empresa de servicios que se llama AISA. ¿Qué utilizan? La ósmosis inversa. Bien, si nosotros vamos a ver los tamaños de las partículas como para tener una referencia, y lo medimos en micrómetros o en Armstrong, 10 a la menos 9 metros, 10 a la menos 6 metros, y en la escala, vamos a ver los pesos moleculares, bueno, partículas obviamente para la izquierda más pequeñas que para la derecha. A ver, los pigmentos de pintura están en este rango, entre 1 y 10 micras. El carbón, las sales disueltas en agua, los cloruros, los sulfatos, los que le dan el mal sabor, etcétera, etcétera, fíjense, están ¿en dónde? En el rango de la milésima de micra. Partícula pequeñísima. Las bacterias, de 1 a 10 micras. Veíamos el grafiquito cuando empezaba la clase. Los virus más pequeños. Y los iones metálicos, aluminio, bromo, etcétera, cadmio, cromo, que son mortales para el hombre si los consume. Estamos también acá, entre 0,01 y 0,01 de micra, de 10 a la menos 6 metros, iones metálicos. Los azúcares, la proteína es mayor y la harina mucho mayor. Pero ¿cómo elimino estas cosas? A mí me interesa sacar la sal para que no tenga mal sabor. A mí me interesa sacar los iones metálicos que me matan, me envenenan, sobre todo de un metal pesado, mercurio, plomo, cromo, cadmio. Y por supuesto, si hay disoluciones de azúcar, pero esto no es tanto. Pero las sales, los cloruros, los sulfatos y los iones metálicos los tengo que eliminar del agua. ¿Con qué lo voy a eliminar? Con la coagulación, floculación y filtración. Nada que ver, estamos mucho más acá. Fíjense, cuando es una partícula más grande, se usa la filtración. Hasta una micra, un poco más de una micra, entre 1 y 10 micras, hasta las 1000 micras, o sea, hasta el milímetro, me lo va a sacar la filtración. La microfiltración estamos en el rango de 0,1 a 1. La ultrafiltración de 0,1 a 0,00 1, un poquito menos. Pero ya, donde están los iones metálicos y estas sales, ¿ustedes alguna vez han intentado tomar agua que tenga, no digo arsénico, o algunas de las otras, porque lo van a tomar, se van a morir y ni se van a dar cuenta porque no tiene sabor, pero si tiene mucha salinidad,
en un agua que de un agua subterránea, ¿no? Que tiene, es intomable. Esta mata y esta, bueno, a la larga, ¿cómo lo eliminan? Si la filtración no existe para eliminarlo. La micro y la ultrafiltración tampoco. Tengo que utilizar ósmosis inversa. ¿Se dan cuenta lo importante que es para la ingeniería civil, que va a dotar de un agua sana al ser humano para que la consuma, esos 2 litros, litro y medio que dicen los médicos, etcétera, que es un alimento? Donde no hay agua, no hay vida. Tenemos que para las sales que le dan características organolépticas rechazables, mal sabor, y para los iones metálicos, ya sean positivos o negativos, generalmente los metales son positivos, ¿no es cierto? Pero que son tan pequeñitos, fíjense, menos de la milésima de micra, menos de la milésima de micra. ¿Cómo lo saco yo? Con este procedimiento, que es el que vamos a empezar a ver. Ahora, la ósmosis es un proceso que está en la naturaleza, básicamente. Cuando nosotros tenemos 2 fluidos de distinta densidad o de concentración, pero distinta densidad, separados por una membrana semipermeable, existe una diferencia de presión entre ambas, que es la presión osmótica. Y el fluido menos denso tiende a pasar a través de la membrana hasta equilibrar dicha presión. Eso se da en la naturaleza. Eso pasa con las arterias, con los vasos, en el sistema venoso del hombre y de los animales. Este es el proceso llamado ósmosis. En la industria, esta tendencia natural se cambia de signo. Se vuelve a la inversa. Por eso se llama ósmosis inversa. Porque esta tendencia de pasar del fluido menos denso, el agua que tiene el fluido menos denso, tiende a pasar a través de esta membrana semipermeable al agua que está más concentrada, que es más densa, tiende a pasar naturalmente. La industria, la ingeniería, aplicando este principio, hace que sea todo lo contrario. Veamos un grafiquito ilustrativo. Tengo la membrana semipermeable, una solución salina, con más densidad, con más concentración de cloruro de sodio, supongamos, ¿no? Agua de mar o agua pura. Naturalmente, esta que tiene menos concentración, trata de pasar a esta para equilibrar y tratar de que la presión osmótica esté equilibrada. Esto es lo que pasa con el tema de la presión normal, ¿no? Con todo el tema de los cloruros, las sales, para los hipertensos, tema médico que no nos interesa a nosotros. Pero ¿qué hace la industria? ¿Qué hace la ingeniería para eliminar esas pequeñitas partículas que veíamos recién, de cationes metálicos, de sales disueltas, etcétera, etcétera? Aplica una fuerza, transformando la energía eléctrica a mecánica, etcétera, etcétera, comprime y hace pasar, porque naturalmente va de la de menos densidad a la de más densidad, pero acá, esta de más densidad a la de menos, comprimiendo acá, a través de una membrana semipermeable de alta calidad. Y por supuesto hay una parte que se drena. ¿Captan lo que estamos mostrando? Si esta es una solución con mucho cloruro de sodio, agua marina, como hacen en el Medio Oriente o en otros lugares, o agua con una cantidad de sales importantes, no llegamos a 40.000, pero hablemos de 5.000, 10.000, que no la puede tomar nadie, como el tipo en la balsa que se muere de sed porque no se puede tomar. ¿Cómo se hace? Y porque está lleno de cloruros, de sulfato. Si yo esto lo comprimo y lo hago pasar por esa membrana semipermeable, ¿qué es lo que va a pasar a través de esta membrana semipermeable? Que es como un filtro microscópico, y van a pasar las partículas de menor tamaño y van a quedar retenidas las de mayor tamaño. ¿Cuáles son las partículas de menor tamaño? Las moléculas de H2O, el agua. ¿Y cuáles son las partículas de mayor tamaño? Van a ser los cloruros, los sulfatos, los calcios, el cromo, el mercurio, el hierro. Todo lo que es de pequeñito tamaño me envenena o produce un sabor desagradable, y yo lo concentro acá porque la molécula de H2O es mucho más chica.
que esa molécula metálica o que esa molécula salina. Entonces, que esta agua que estaba mezclada, yo la paso acá y es prácticamente un agua pura. No digo agua destilada, pero agua muy, muy pura. Y esto que queda altísimamente concentrado con ese veneno o con esa sustancia que yo no quiero, sumamente salina, etcétera, etcétera, la mando a drenaje. Acá hay dos consideraciones que por favor quiero que la consideren bien. Una, esta agua es mucho menos, con menos contenido de sales o de metales que cualquier agua potable o del río más limpio que puedan tener. Por eso esta agua que pasó por acá, por este procedimiento, se la mezcla con esta agua patrón o contaminada hasta llegar a los valores que las tablas, las normas, nos permiten, porque sería desaprovechar. Eso por un lado, pero siempre los rendimientos no son de lo más óptimo, 50, 55, 60%, pero exagerando, más o menos siempre 50-50. ¿Qué pasa? Esto yo lo tengo que mandar a drenaje. Yo utilizo parte de esta agua mezclándola con esta, pero el 50% que se me concentró, yo lo mando a rechazo, to drain, lo dreno. Y esta agua, según lo que tenga, tengo que ver a dónde la mando, porque esto puede llegar a ser, para la ley de residuos peligrosos, un residuo peligroso. Entonces hay que tener cuidado, no es cuestión de tirarlo a la sequía o al canal, pero ese es otro cantar. Bueno, las membranas de ósmosis inversa tienen una supongamos, hay muchos esquemas. Estos serían diseños tubulares, por acá viene el agua, se inyecta presión por estos pequeños orificios, y pasa a través de esta membrana, se colecta afuera y ya está perfectamente osmotizada. Yo la puedo mezclar con esta agua que viene acá, que está totalmente contaminada, sucia, y obtener un agua absolutamente, digamos, asequible a lo que son las normas, porque esta tiene altísimas concentraciones y esta sale con bajísima concentración, las mezclo, haciendo un balance de masas elemental, y directamente tengo un aprovechamiento de esas aguas. Siempre voy a tener un agua que se va a algún lado. ¿A través de qué? De estas membranas que la industria, son procedimientos con distintos materiales, le va dando, entonces pasan por ahí, entre los intersticios, pasan por esa semipermeabilidad que decíamos recién, y nos va dando los distintos valores. Volviendo al esquema inicial, si yo tengo que comprimo electromecánicamente gastando pesos porque estoy invirtiendo HP, para que yo esta agua que tiene altísima concentración de cloruro de sodio, de carbonato de calcio, de bacterias, otras partículas, que también elimina microorganismos, la comprimo, pasa por acá y tengo agua casi pura, y dreno, evidentemente, fíjense, un buen proceso de ósmosis inversa puede eliminar hasta un 95% de carbonato de calcio, un 85% de cloruro de sodio, si tenemos 10.000, etcétera, etcétera, la norma nos está permitiendo 800, 1.000, una cosa así, está la norma mendocina, por ejemplo, bueno, un 85%, a veces se puede elevar un poquito más, es un buen valor. Las bacterias las eliminamos todas, acuérdense que las bacterias son grandes, los virus casi todos, y otro tipo de partículas prácticamente el 100%, porque es el 100% de bacterias y partículas. Las partículas son los iones metálicos, que son mucho más grandes que estas, y que producen ese rendimiento. De tal forma que el flow sheet, o la escala de procesos unitarios en un sistema típico de ósmosis inversa, es que yo tengo la fuente, el pozo de la zona altísimamente salinizada, o con flúor, o con arsénico, o con lo que fuera, de muchas regiones de la provincia que no voy a mencionar por cuestiones, digamos, que no viene al caso. Pero en el país, norte de Córdoba, sur de Tucumán, bueno, muchos lugares, aún en el sur provincial, bueno, lo que fuera, o con sales o con metales, o con metaloides. Yo hago un pretratamiento, sí, puedo llegar a hacer un pretratamiento de ozonización, etcétera, etcétera, para proteger esta membrana. Lo hago pasar por la membrana semipermeable, por el esquema ese que vimos recién, y el agua que pasa a través de ella es la que se llama permeado. Es un agua que básicamente
prácticamente no tiene sales, no tiene microorganismos, no tiene metales pesados. Y el concentrado es lo que evidentemente quedó retenido acá, porque acá por esta membrana pasó H2O, moleculita chiquita, pero quedaron las moléculas de cromo, quedaron las moléculas de óxido de calcio, de cloruro, etcétera, etcétera. Yo esto, o esta, siempre conviene mejor esta, la mezclo con esta, de altísima calidad, y esta que no es de buena calidad, porque se me pasan las normas, tiene un sabor feo, y produzco un agua según la normativa. Después puedo hacer un posttratamiento, si se requiere, y ahí lo mando a cañería de distribución. Esto se usa en todos los lugares del mundo. En nuestro país se usa muchísimo, en la zona rural y en la zona urbana. También yo les daba recién los ejemplos de los lugares para que no quede como que es una anécdota que se cuenta. Virrey del Pino. Y bueno, es el lugar cuando yo no tengo otra fuente de agua y es salina, imagínense en Medio Oriente, en Kuwait, etcétera, etcétera, toman 40.000, 35.000 micromol centímetros de salinidad y eso lo ingieren, lo toman. ¿Les sale caro? Y sí, y bueno, lo pueden pagar y en algunas zonas de California también. Pero nosotros cuando tenemos un pozo, está con arsénico, etcétera, etcétera, o algún otro contaminante, o muy salinizada, y no tenemos otra forma de sacar agua, un procedimiento de ósmosis inversa es lo más apropiado. Y sobre esto quiero dar, antes de que terminemos, un comentario. Cuando yo tenía la edad de ustedes, o un poquito más, que recién había salido de la gran Universidad Tecnológica Nacional, Regional Mendoza, empecé a trabajar con todos estos temas y realmente, ustedes saben que en la zona este, en algunas zonas de la zona sur, el norte, zona de la Valle, noreste, tiene mucha salinidad el agua subterránea del segundo y tercer acuífero, aún la del primero, pero la del segundo y tercero, 200, 300 metros, lo cual es una lástima porque ha habido procesos de salinización. Bueno, no hay otra forma de sacar que con ósmosis. Habían muy pocos procedimientos de ósmosis. Entonces, ¿qué hacían? Y bueno, sacábamos presupuesto. Bien. El costo de hace más de 30 años atrás, más de 30 años, era muchísimo más alto de lo que es el costo actual. El costo actual en dólares, porque hay que tomar valores referenciales, acá no se puede hablar de pesos en este país, es un desastre, de un año a otro, de una década a otra, nadie sabe lo que era, lo que no. Pero en dólar, que más o menos, pese a la inflación, se mantiene, ha bajado varias decenas. Y actualmente lo que cuesta una perforación, un equipo de ósmosis inversa, para no echar a perder la perforación, el trabajo, no invalidar todo, como se hizo tantas veces, se compra un equipo de ósmosis inversa y está entre un quinto y un sexto de ese costo, en dólares. Y bueno, ya no es el mismo procedimiento. Y era bastante complicada la operación, y a veces lo ponían en las escuelas y pretendían que el pobre portero, que se dedica a otras cosas, operara esto, porque en las escuelitas rurales no va a poner una maestra ni la directora. Entonces, bueno, entonces era un problema por los costos y por el tema de la operación y mantenimiento. Actualmente está bajísimo, y si no, fíjense, había, no sé, ahora un muchacho que es egresado, fue alumno mío de acá de la tecnológica, que operaba ese sistema en un barrio importante frente ahí al Dalvian, que tiene todos sistemas de ósmosis inversa. Y lo manejaba perfecto. Esto, en definitiva, con un entrenamiento mínimo de una semana, siendo ingeniero te sobra el... si no soy ingeniero no interesa, no es nada del otro mundo. ¿Qué les quiero decir con esto? Costo y facilidad de operación y mantenimiento no justifican que no se utilice en lugares donde no hay otra agua y que la gente toma cualquier porquería, o que se invalidan un pozo de 10, 15 millones de pesos, no sé ahora actualmente cuánto está saliendo, un pozo de 200 y pico metros con 8, 10, 12 pulgadas de entubado, pero debe estar por ahí, y dejarlo tirado. Entonces, es un proceso importante. Hay que tener en cuenta que la obstrucción de la membrana es el resultado de que se van deponiendo o depositando esos sólidos que yo quiero eliminar, obvio.
orgánicos, inorgánicos, microbios, etcétera, etcétera. Se pueden presentar depósitos de cieno, de limo, incrustaciones inorgánicas por la precipitación de sílice, de aluminio, la sal que yo vaya a sacar, de calcio, ¿eh? Y hay obstrucciones biológicas, porque siempre crecen microbios, y esta bioobstrucción es un problema serio, pero hay que renovarlas, las membranas hay que renovarlas. ¿Se limpian? Sí, pero llega un momento que hay que renovarla, y bueno, hay que renovar todo, ¿no? Hay que renovar el motor del auto, hay que renovar una serie de cosas, bueno, si no queremos tener costo, de tal forma que dentro de las directrices de calidad de agua para usar con membranas son muy rigurosas, muy conservadoras. Esto si lo tomamos a rajatabla prácticamente no se utilizaría, pero bueno, se las muestro porque es lo reglamentario. En coloides sin determinación, menos de 5, microbios, filtración por membrana, orgánicos, carbono orgánico total, color, unidades de color, bueno, esta sería la unidad de medida y este es el valor numérico. Sulfuro de hidrógeno, etcétera, etcétera. Pero vamos básicamente a lo que nosotros podemos aceptar para utilizar una membrana y que nos dure mucho tiempo. Pero si nosotros aumentamos estos valores y nos dura un poco menos, es todo un balance técnico-económico que el ingeniero tiene que hacer. Entonces, fundamentalmente la sílice, el bario, el calcio, el estroncio, en partes por millón, valores de 200, 0,05, pero si yo supero estos valores, bueno, tendré que renovarla, pero para eso se paga una tarifa, y todo tiene su costo de renovación. Lo hacen en todos lados, en todos los lugares del mundo. En la Argentina, en las zonas más pobres y más ricas. Obviamente, es una tecnología que ha avanzado muchísimo, que ha descendido. Miren, eso que yo les comentaba recién, que ahora está en 1/5 y 1/6 del costo de la perforación. Cuando yo empecé a trabajar con eso, les vuelvo a decir, cuando tenía la edad de ustedes, era 2 o 3 veces el valor del pozo. Entonces, ¿quién lo ponía eso? Era una locura. Pero fíjense cómo han bajado los costos y se ha mejorado la tecnología y se ha facilitado la operación. Entonces, no tiene sentido no utilizar agua donde la pobre gente, los pobres animales no tienen para consumir o toman cualquier cosa con un gusto asqueroso, o que se les va con el flúor, se van descalcificando los huesos y se dan cuenta después, como algunas fotos que yo en algún momento mostraba ahí en la India, en otros lugares, pero ya pasan a ser tétricas, entonces no las muestro más. ¿Por qué? Porque el flúor ocupa el lugar del calcio, los radicales libres del tejido óseo, y se producen los desastres. Y es fácilmente eliminable con la ósmosis inversa. Los materiales más comunes son el acetato de celulosa y las poliamidas aromáticas, los más comunes. De tal forma que, fíjense, si nosotros comparamos la membrana de polímero o de acetato de celulosa, bueno, el rechazo de sales, cada una, 99,5, 95%, el rechazo de sales, de sílice, en valores altos. Las presiones en bar, esta resiste un poco más mecánicamente, las cargas de superficie, la tolerancia al cloro, ojo que esta agua que nosotros vamos a matizar para que no hayan muchas bacterias se puede clorar, bien. La tolerancia que tiene la membrana polimérica es pobre, hay que declorar. Pero esta, que es muy buena, es la que se usa en Buenos Aires, que se usan acá en 3 o 4 lugares, es aceptable, con 1 o 2 partes por millón de cloro es sumamente aceptable. Acuérdense que el agua está saliendo más o menos con esto, o menos, para que llegue a la casa de ustedes con 0,5, 0,6. Así que perfectamente no le hace nada el cloro para estas concentraciones a la que es de acetato de celulosa. Requerimientos de pretratamiento, de ablandado, bueno, alto, acá es más bajo. Tolerancia a la destrucción aceptable, buena. Remoción de orgánicos alta, esta remueve menos orgánicos. Biodestrucción es más susceptible de que se formen membranas o obleas, filmes biológicos, esta es menos susceptible. Acá no hay ninguna biodegradación, acá es más alta. Tolerancia al pH de 2 a 13, es altísimo. Esta está un poco más limitada, pero ¿qué agua tiene menos de 4? Estamos tomando un ácido, no se lo banca nadie, te quema el esófago. Y más de 8, muy alcalina. Entonces, bueno, temperatura hasta 30 grados, hasta 45 grados. Son todos valores sumamente. Y acá hay algunos modelos, digamos, de cómo estaba recién, ingresa el agua. ¿Sí? Se supone que no tendríamos que tomar un agua mayor a 8 de pH. No necesariamente. El agua cuando vos colocás
el sulfato, que se te baja y le echás la bolsa de cal, se te sube a 7,5, 8, 8,5, 9, y después cuando ya se mezcla está alrededor de ese valor. Rara vez te supera 8. A ver, si tomás 8,5, 9, no te va a producir nada. Pero es muy raro encontrar, es raro encontrar. Acá en mi casa, por ejemplo, tengo un pHímetro Sí. y me llega de 8,3 a veces. Sí, Depende bueno, del día. está bien, de 8 a 9 sí, seguro, seguro. Eso según si a los muchachos se les fue un poquito la cantidad de bolsas de cal, no te va a hacer nada, no, nada que ver, al contrario. Pero el tema es que ahí te toma de referencia 8. Si pasa de eso, ponerle que se llegue a 9, no le va a hacer nada. No le va a hacer nada. Y este tipo viene en los 5 últimos minutos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Está bien, pero te dicen que para la mayor conservación, que son 3, 4 años, vos tratés de no pasarla de 8, pero no es significativo. Vos podés llegar perfectamente a 9, entre 8 y 9, ¿no? Y no hay ningún problema. Es un muy buen valor el que vos estás midiendo. Pero bueno, no le hace, no es significativo. Otras configuraciones. Bueno, evidentemente hay que renovar las membranas. Y bueno, acá hay una plantita. Hubo otra que en otro departamento, pero esto en Malargüe, una plantita que todavía sigue andando. Bueno, pues son los valores, no me interesa. Pero bueno, es una plantita muy chiquita para una comunidad pequeña. Fíjense, acá están las membranas, acá ingresa la cañería, y sale por los costados y después se almacena acá. Acá tenemos otro, este es el esquema, ingresa, sale por acá, se colecta y va al tanque de reserva, se osmotiza y se puede mezclar después inclusive. Y por supuesto, ahí está ya el agua de mezcla. Estamos hablando poco caudal, una zona rural, como en la mayoría del país. Pero hay muchas perforaciones que se han invalidado, no, se han dejado de usar, desgraciadamente, en nuestra provincia, y porque no han querido instrumentar lo que los ingenieros top de altísimo nivel, AISA, y los ingenieros rurales muy, muy buenos que han salido del Instituto de Ingeniería Sanitaria de la UBA, y del cuarto piso del Paseo Colón, etcétera, etcétera, gente sumamente capacitada y que está en la infantería realmente, en la zona rural compleja de la Pampa Húmeda, lo manejan muy, muy bien, como de otra forma no se puede esperar. Les quiero decir, han bajado los costos, es fácil de operar, hay una calificación técnica muy buena, muy buena. Este egresado de la UTN que yo les decía, no tuvo una capacitación en Rosario o en Buenos Aires, pero para eso es ingeniero, para estudiar, aplicar y resolver los problemas. En 1 o 2 semanas ya te volvés canchero, sobre todo si alguien te ha comentado esto, porque en definitiva la ingeniería civil tiene incumbencia en esto, en la ingeniería sanitaria, para eso, para el día que les toque participar. Y el tipo estaba chocho, él creía que iba a calcular edificios, le salió ese trabajo y estaba chocho. Bueno, no sé si seguirá, ojalá que sí. Y bueno, ¿me entienden? Es como la mecánica de suelo, y algunos se va a dedicar a eso, otro no, otro a otro aspecto, a dirigir obras, a hacer cálculos más sofisticados de muchos niveles, como el famoso ingeniero de la UNC, que es egresado de la UTN, calcula plantas y usinas nucleares en Asia, en el norte de África. Bueno, no doy nombre porque no viene al caso, pero son ingenieros tecnológicos de varios años y con una excelente formación. Uno nunca sabe a lo que se va a dedicar. Bueno, siendo las 8:30, y bueno, no pretendiendo robarles un minuto más de lo que corresponden, yo les agradezco la atención. Ya, como les comentaba al comienzo, vamos a empezar, Dios mediante, el viernes que viene a analizar todo lo que es la contaminación de los ríos y de los lagos, como una introducción a lo que es la unidad temática número 5. Ya con esto terminamos la 2 y la 3. La unidad temática número 5, ya les voy a decir en qué apunte está, también está resumido de las normas del COFAPIS, que les debe haber mencionado Gelinasa, y después ya vamos a empezar con los líquidos cloacales, que es un tema más largo, un poquito más arduo que lo que es el agua potable. Todos los tratamientos aeróbicos, anaeróbicos de tipo convencional, de mezcla fluidizado de lecho fijo, para ya culminar con lo que es las lagunas de estabilización.
aireadas, anaeróbicas y facultativas. Y dar un pantallazo de lo que son los frentes industriales con los cuales el ingeniero se puede llegar a encontrar. Bueno, si no tienen nada para consultar o preguntar, yo me despido, les agradezco la atención y bueno, nos veríamos el viernes que viene, ¿eh? ¿No tiene nadie para consultarme? Bueno. ¿Una consulta puede ser? Por supuesto, sí, por eso estoy diciendo, sí. Sí, ¿hasta acá entraría solamente el parcial 1 o después lo que vamos a ver la semana que viene también? Lo que vamos a ver la semana que viene, ese temita que es corto, sería el parcial 1. O sea, bien. Unidad 2, unidad 3 y esa pequeña partecita de la unidad 5, la unidad 5 es muy extensa, entraría en el parcial 1. Bien. ¿Por qué? Porque, a ver, no es antojadizo, es porque es el agua de los ríos y de los lagos, que es lo mismo que el agua que potabilizamos, son aguas puras. Si no, no habría pesca, no habría navegación, no habría potabilización. Es el agua que sacan de Potrerillo, o el agua que sacan del río Mendoza para potabilizar, o del río Paraná en Buenos Aires, ¿me entienden? Entonces está muy relacionado con esta parte del agua para consumo humano. O sea, lo que vemos en el módulo del viernes que viene, no creo que se demore todo el módulo, eso con esto que hemos visto ahora, que está en este apunte, sería el primer parcial. Y lo de la curva esa de demanda de cloro, ese otro apunte que lo podamos ver. Sí, porque en el libro Arboleda Valencia, que lo tienen escaneado ahí en el Drive, y en el libro Potabilización de Jairo Romero Rojas. Ahí lo tienen en los libros. Este resumen está sacado de ahí. Bien. Jairo Romero Rojas o Arboleda Valencia, que fue el profesor de ingeniería sanitaria de este hombre, 2 colombianos de altísimo nivel, que son los que escriben estos libros que nosotros utilizamos. Sí, esos 2 libros están exactamente igual. Tal vez con más explicaciones, pero bueno, véanlo. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, Bueno, nos veríamos en el viernes que viene. nos vemos. Bueno, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. No, profe. Gracias. Muy buen fin de semana, Gracias, muchachos. Cuídense. Hasta luego, profe. Suerte. Chao, que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego, gracias.